Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo el one shot Doom 2099 del 2025 con guión de Frank Thierry y arte de Delio Díaz y Frank Alpizar. Espero que les guste. La historia comienza con el emperador Doom durante One World Under Doom, quien hace un recuento de los principales equipos de héroes de la Tierra que considera una amenaza a su reinado. Los Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, los Avengers, los X-Men y S.H.I.E.L.D. Posibles amenazas para mi reinado, una por una, tanto como Sorcerer Supreme, como Hechicero Supremo y como gobernante de la Tierra. Después de mi encuentro con Dormammu, he decidido no tomar estos peligros a la ligera. Debo estar mejor preparado en caso de que surja la necesidad de enfrentar a estos adversarios. Como comentario, el enfrentamiento con Dormammu se vio en One World Under Doom números 4 y 5. Mientras sus Doombots calculan el nivel de amenaza de cada grupo, una interrupción sacude sus sistemas. Alguien penetra en el núcleo de seguridad y lo confronta con una pregunta directa. La cuestión, Victor Von Doom, es: ¿te has incluido a ti mismo entre las mayores amenazas también? La intrusión lo enfurece. Victor exige saber quién se atreve a perturbar la paz del emperador Doom. La respuesta lo sorprende. Yo me atrevo. Yo, Victor Von Doom, del año 2099. Ahí lo vemos aparecer en pantalla, rodeado de Spider-Man 2099, Punisher 2099, Hulk 2099, Ghost Rider 2099 y Ravage 2099. Mientras que el sistema de defensa confirma una brecha en el perímetro. El Doctor Doom del presente, que simplemente llamará Doom, le responde: ¿y vienes a mí ahora, en forma de proyección holográfica? ¿Encima crees que ser una versión mía de otra línea temporal te concederá una audiencia con el Emperador Doom? Doom 2099 le responde: ya estoy teniendo una audiencia, me la hayas concedido o no, Emperador. Y te aseguro que es por una buena razón. Estoy aquí para advertirte sin lugar a dudas que debes renunciar de inmediato a tus poderes como Sorcerer Supreme, Hechicero Supremo de la Tierra. Ja 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 ja, se ríe Doom. Y su contraparte le responde: ríete si quieres, pero ignórame bajo tu propio riesgo, Emperador. Aunque no puedo revelar el futuro, ya que hacerlo afectaría negativamente la corriente temporal, te prometo que si no atiendes mis palabras, las consecuencias serán mucho más terribles de lo que puedas imaginar. Va, fuera de aquí, holograma, contesta Doom. Doom no tiene tiempo para mensajes misteriosos de alguien que puede o no ser una versión futura de mí mismo. Doom 2099 le responde, calmado: bueno, mentiría si dijera que tu respuesta fue inesperada. Hemos tenido esta conversación antes. Y en cuanto a enviarte mensajes holográficos desde tu futuro distante, creo que no entiendes. Ya estoy aquí, y no estoy solo. Ahí vemos a Doom 2099 aparecer detrás de Doom, rodeado de su equipo de asalto: Cosmic Ghost Rider, la Phoenix de Rachel Summers, Deathlock, Maestro, Bishop y Old Man Logan. Doom 2099 ordena a su equipo atacar de inmediato, mientras Doom está desprevenido. Una lluvia de disparos, energía y poder místico sacude la sala, pero Doom responde al instante, elevando barreras arcanas que desvían cada embate, mientras dice: necio, si realmente fueras yo, sabrías que Doom nunca está desprevenido. Nos movemos al año 2099, a unas horas antes. Doom 2099 se prepara para el salto temporal. Sus Doombots lo observan con inquietud y uno de ellos le pregunta si en verdad ese será su último intento. Con voz firme, Doom 2099 le responde: sí. Así que debo tener éxito esta vez. La plataforma temporal, por desgracia, tiene un poder limitado. Por lo tanto, mis saltos también son limitados. Debo reclutar a mis aliados con absoluta precisión en esta ocasión. Y sin embargo, creí haber hecho eso ya en el pasado. Pero con cada intento, no importaba quién enviara, no importaba cuán poderoso fuera,
ni de qué línea temporal proviniera. El Emperador Doom siempre salió triunfante. Y vemos una imagen de Doom de pie sobre los cuerpos de varios enemigos que derrotó en un intento anterior de Doom 2099 de vencerlo. Vemos a Nimrod, a dos versiones de Nathaniel Richards, Kang the Conqueror y Ramatut, a Cable, a May Parker Spider-Girl, a Baby Thanos, y más que no menciono para que los encuentres y me lo digas en los comentarios. Sus Doombots le recuerdan que en cada viaje él adelantó sus saltos, para así llegar en momentos previos de su línea temporal. Doom 2099 asegura que esta vez será distinto. El Emperador recordará. Mientras la máquina inicia la cuenta regresiva, un Doombot le desea suerte, pero Víctor 2099 responde: ¿Suerte? La suerte es para hombres inferiores, necio. Y luego, mientras vemos más imágenes de personajes de futuros alternos y realidades alternativas, como Coronel América, Thor y Moon Knight de Marvel Zombies, Wolverine y Storm de Days of Future Past, Ultron, Thanos y Hulk de Thanos Wins, God Emperor Doom de Secret Wars y más, Doom 2099 agrega: no importa lo que haya ocurrido, no importa en qué situación me encuentre actualmente, sigo siendo Doom. Y Doom no requiere suerte. Volvemos al presente. La batalla comienza. Maestro descarga un golpe brutal que lanza a Doom fuera del castillo. Doom 2099 lo felicita y les ordena a todos no detenerse ni un segundo. Pero Doom revela que sabe exactamente lo que debe hacer. Ha comprendido que su supuesto yo del futuro está detrás de todo eso, así que solo tiene que detenerlo a él. Doom conjura un hechizo y atrapa su versión del futuro, encadenándolo con magia ancestral. Luego libera un resplandor cegador para inutilizar a sus enemigos. Sin embargo, dos figuras resisten. Deathlock se burla, alegando que su ojo cibernético le permite ver con claridad. Y yo sigo con visión perfecta, nena. La ventaja de no tener ojos, supongo, agrega Cosmic Ghost Rider, y luego lo atrapa con sus cadenas, mientras le dice: ¿qué te parece si terminamos esto rápido, de acuerdo? Tengo un montón de asuntos Cosmic Ghost Rideros que atender en casa. Así que, sin más preámbulos, veamos si sigues siendo una pizza suprema después de que te consuma con mi Penance Stare, mi mirada de penitencia. Disculpa, contesta Doom. Según entiendo, tu mirada de penitencia actúa sobre los remordimientos de uno. Por desgracia para ti, Doom no tiene remordimientos. ¿Y tú, Ryder? Mientras utiliza su magia para reflejar la mirada de penitencia en Cosmic Ghost Rider, quien comienza a gritar, desesperado: ¡ah! ¡Mi familia! ¡Están muertos! Y digo muertos, y no regresando como esqueletos motociclistas espaciales en llamas. En su confusión, golpea a Deathlock con su motocicleta. Por su parte, Maestro se le acerca a Doom y le dice: por cierto, lo curioso con los ojos de Hulk es que se recuperan mejor que la mayoría, mientras le lanza un ataque devastador, aplastándolo contra el suelo. Lo mismo sucede con los ojos de un viejo con factor de curación, agrega Old Man Logan mientras saca sus garras y le pide a Maestro que lo sujete y que no deje que golpee a Bishop. Pero Doom lanza una descarga de energía que impacta en él. Bishop, sorprendido, se burla: bueno, eso fue estúpido. ¿No sabes cómo funcionan mis poderes, Doom? Al contrario, Bishop, le responde Doom. Absorción de energía y emanación de rayos, que pueden ser redirigidos por mí en mi beneficio. Sé con precisión cómo funcionan tus poderes. Y vemos cómo Doom absorbe la energía que Bishop acumuló en su cuerpo para mandar a volar a Maestro y Old Man Logan por los aires. Bishop intenta calmar a Cosmic Ghost Rider, pero este sigue gritando: me arrepiento de que mi familia esté muerta. Puedes apostar que sí. No he recibido un regalo decente del Día del Padre en siglos. Y ni hablemos de Navidad. En eso, Rachel decide que ha llegado la hora de intervenir, invocando el poder de la Phoenix Force. Las llamas cósmicas la envuelven mientras asegura que ya ha tolerado demasiado y que ella no necesita hablar de poder, porque ella es la encarnación de la misma fuerza Fénix.
Al ver lo que se le viene, Doom invoca otro hechizo y se protege con un campo de energía mágica que lo rodea. Mientras tanto, Old Man Logan le dice a Maestro: «Rápido, hagamos un fastball special». «¿Un fastball qué?», pregunta Maestro. «Por el amor de Dios», se queja Logan. «Solo lánzame contra el Emperador Doom mientras está distraído». «En caso de que no lo sepas», responde Maestro, «soy el mero maestro. He puesto civilizaciones de rodillas. He conquistado mundos. Estoy por encima de esos estúpidos jueguitos de circo que jugaste con los ex lo que sean». «¿Quieres ganar, no?», le pregunta Logan. «Entonces cierra tu bocota verde y hazlo ya». «Está bien», responde Maestro y lo arroja contra Doom, mientras que Old Man Logan agrega: «Hulks, no lo soporto en ninguna maldita línea temporal». Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Silver Samurai. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. Pero un portal místico absorbe a Old Man Logan antes de impactar contra Doom. Volvemos con el enfrentamiento entre Victor y Rachel. Doom le dice: «Impresionante, Phoenix, pero me temo que no lo suficiente». Con un gesto, libera bandas místicas que atan a sus enemigos y los arrastran hacia los portales, y uno a uno los devuelve a sus líneas temporales. Finalmente, se dirige a su contraparte y le dice: «Y ahora que ellos han sido eliminados, solo quedaba uno». Doom 2099 rompe sus ataduras y le responde: «Sí, el que represente el mayor peligro para tu reinado por encima de todos. Uno que ha repetido esta danza contigo una y otra vez. Uno que esperaba que para ahora hubieras entrado en razón». Y luego, mientras lo golpea, agrega: «Pero si tú, mi yo del pasado, no escuchas mis advertencias, seré yo quien te someta a la fuerza hasta que lo hagas». Pero Doom se levanta y revela su as bajo la manga. Doom 2099 intenta avanzar, pero no puede moverse, así que Doom se le explica: «Un hechizo de inercia. Lo he estado preparando en silencio desde el momento en que llegaste. Y ahora, ya que viniste aquí como el fantasma de las navidades futuras, de Charles Dickens, advirtiéndome sobre los peligros de mis poderes, creo que ha llegado el momento de que los experimentes por completo». Para luego, aprovechando que Doom 2099 no puede moverse, atacarlo con todas sus fuerzas. Mientras le dice: «Dices que me has enfrentado una y otra vez. Bueno, Doom puede asegurarte una cosa después de hoy. Esta vez será la última. Por favor, escúchame», le suplica su versión del futuro. «Aún no es demasiado tarde». Pero Doom conjura otro portal mágico y lo arroja por él, mientras le dice: «Lo es para ti». Nos movemos a Doomstadt, en Nueva York, en el año 2099, a una semana después. Victor camina por los jardines y uno de los Doombots se dirige a él intentando detenerlo, ya que aún no se ha recuperado por completo. Él lo aparta, diciéndole: «Va, no importa lo que haya ocurrido, sigo siendo Doom. Y Doom no necesita ayuda. Ahora vete, Doombot. Deja a Doom con sus pensamientos de una realidad que se suponía debía ser, y de la realidad que en verdad es». Mientras ve la imagen del inicio, donde se le ve junto a los demás personajes de la Tierra 928, el universo 2099 original. Y luego, mientras posa su mano en un muro conmemorativo que muestra los emblemas de los héroes caídos: Spider-Man, los Fantastic Four, Captain America, Daredevil, Nova, Iron Man y más, agrega: «La tragedia que en verdad existe, la tragedia creada por mi propia mano, en aquel tiempo, cuando yo era él, cuando era el hechicero supremo, cuando gobernaba como emperador del mundo, cuando ellos se opusieron a mí. Y en mi ira, los maté a todos, a cada uno de ellos, cada héroe, cada villano,
cada hombre, mujer y niño. Ahí vemos que todos los Doombots llevan máscaras de los héroes del mundo, e incluso algunos tienen la cabeza entera diseñada de esa forma, como la de Reed Richards. Luego, mientras ve la misma imagen del universo 2099 original, pero esta vez con todos los personajes muertos, agrega: pero, por mucho que llegué a lamentar aquella decisión, ni siquiera yo pude comprender las verdaderas consecuencias de lo que había hecho. Que, debido a mis acciones, mi vida destinada fue alterada para siempre ese día. Ahora estoy atrapado aquí, en una línea temporal que nunca debió existir, con solo mi capacidad de esperar como único consuelo, esperar que, de alguna manera, mi yo del pasado pierda su poder como hechicero supremo, para que no cometa el mismo error que yo cometí, que, de alguna manera, mi verdadera línea temporal sea restaurada. De lo contrario, permaneceré aquí. Victor Von Doom, gobernante del 2099. Gobernante de nada. Mientras se quita la máscara, ahí comprendemos que, en esa realidad, todo ha sido destruido, excepto su castillo, que permanece en pie como un monumento a su fracaso. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.